El amante ideal, un estudio exhaustivo sobre la seducción. En el vasto y complejo escenario del deseo humano, donde los sueños juveniles suelen desmoronarse ante la implacable dureza de la realidad, surge una figura de poder extraordinario, el amante ideal. Este arquetipo, maestro consumado en el arte de la seducción, prospera en los anhelos reprimidos que laten en los corazones de hombres y mujeres, donde el desencanto reina, fruto de promesas rotas, rutinas opresivas o la traición de las aspiraciones de juventud. El amante ideal teje un hechizo sutil, creando ilusiones que reflejan las fantasías más profundas de su presa. No es un mero seductor de la carne, sino un evocador del espíritu, capaz de ofrecer romance, aventura o una comunión espiritual a quienes ansían trascender un mundo vulgar y desilusionado. Seguir su camino es empuñar una fuerza seductora de alcance ilimitado, pues aquel que encarna el ideal de otro domina su alma con facilidad. Este tratado, escrito al estilo de Robert Greene, desentraña los secretos de esta figura, explorando sus métodos, arquetipos, resonancias culturales y peligros a través de ejemplos históricos y principios universales, con una profundidad que ilumina cada faceta de su arte. El ideal romántico, la maestría de Casanova. Giovanni Giacomo Casanova, el legendario seductor del siglo XVIII, personifica al amante ideal en su forma más pura y dinámica. Sus hazañas, desplegadas en los salones, teatros y alcobas de Europa, revelan la esencia de su arte, la capacidad de convertirse en el reflejo vivo de los deseos más íntimos de su objetivo. En 1760, en la Ópera de Colonia, una joven esposa, atrapada en un matrimonio con un burgomaestre anodino y predecible, captó la atención de Casanova. Desde su palco, ella lo observó con catalejos, fascinada por su traje deslumbrante, su porte elegante y su aire de audacia controlada. Él, percibiendo su interés con la precisión de un cazador, se acercó, besó su mano con una reverencia calculada y con una mezcla de galantería y osadía le pidió bailar solo con él en un baile próximo. Únicamente si puedo osar esperar, madame, que usted baile solo conmigo, dijo, encendiendo en ella una chispa de deseo que pronto se convertiría en un incendio. La noche del baile, Casanova se anticipó a los pensamientos de la dama, combinando una cortesía impecable con una audacia que la desarmó. Sus palabras, sus gestos, incluso la forma en que la miraba, parecían responder a anhelos que ella apenas reconocía en sí misma. Días después, en una cena en la casa de la mujer, ella le mostró la residencia, señalando con aparente inocencia una capilla frente a su tocador. Casanova, como si leyera su mente, asistió a misa en ese lugar al día siguiente, confesándole luego, con un tono mezcla de picardía y devoción, que había visto una puerta que sin duda conducía a su alcoba. Ella rió, fingiendo sorpresa, pero su murmullo traicionó su anhelo. Lo visitaría en la capilla tras el retiro de todos. Él se ocultó en el confesonario, soportando ratas, frío y penurias, hasta que ella llegó en la oscuridad de la noche. Sus encuentros, clandestinos y cargados de una emoción casi sacrílega, transformaron la vida monótona de la mujer en un tapiz de aventura vibrante. Ella le dejaba comida, libros y velas para aliviar sus largas esperas, y aunque usar un templo para tales fines era un desafío a la moral, esto solo avivaba la excitación de la transgresión. Cuando ella partió con su esposo para un viaje, Casanova desapareció, dejando tras de sí un recuerdo imborrable de un sueño efímero pero intensamente vívido. En Londres, años más tarde, Casanova conoció a Miss Pauline, una noble portuguesa varada tras la partida de su amante a su país natal. Sola, con poco dinero y sumida en la depresión por sus circunstancias, ella respondió a un anuncio suyo para rentar una habitación. Para Pauline, Casanova representaba una tabla de salvación en un mar de desesperanza. Él le ofreció una estancia a bajo precio en su casa, pidiéndole solo compañía ocasional, un gesto que disfrazaba su intención de estudiarla. Jugaban ajedrez, paseaban a caballo por los verdes campos ingleses y discutían literatura con una profundidad que ella no había encontrado en Londres. Casanova,
Percibiendo su necesidad de dignidad, respeto y conversación elevada, se presentó como un caballero refinado, generoso y culto, encarnando el ideal de hombre que ella anhelaba en su soledad. Cuando confesó su amor solo para fingir una caída de un caballo tras un paseo, un accidente cuidadosamente orquestado, la culpa y el afecto de Pauline la llevaron a sus brazos. Su romance floreció como un oasis en el desierto de su exilio, pero cuando ella partió hacia Portugal para reunirse con su amante, él la dejó ir con una elegancia que selló su vínculo como un interludio perfecto contra la soledad mutua, asegurándole que siempre serían amigos. En una villa española, Casanova cautivó a Ignacia, una joven devota, comprometida pero aburrida por la monotonía de su entorno. Bailó el fandango con una maestría que deslumbró a todos, la presentó a una duquesa para provocar celos y la cortejó con una paciencia que respetaba su conflicto interno entre la fe y el deseo. Cuando ella cedió, confesando que su capricho por él era una locura pasajera que desafiaba su religión, él se convirtió en el tormento que ella secretamente anhelaba para sentirse viva. En cada caso, el método de Casanova fue claro. Estudiaba a su presa con la precisión de un estratega, identificaba sus vacíos, aventura para la esposa, nobleza para Pauline, transgresión para Ignacia, y se transformaba en la encarnación de su fantasía. Sus gestos calculados, desde noches en un confesonario hasta una caída fingida o el coqueteo de una rival, sellaron sus conquistas, demostrando que el poder del amante ideal radica en la observación aguda, la adaptabilidad y la ejecución impecable de un plan que parece espontáneo. El ideal de belleza, el reinado de Madame de Pompadour. Mientras Casanova seducía con encuentros fugaces que brillaban como cometas, Jeanne Poisson, conocida como Madame de Pompadour, perfeccionó el arte de la seducción duradera, tejiendo un hechizo que cautivó a un rey durante 2 décadas. Nacida en 1721 en la clase media, su ascenso como amante de Luis XV desafió siglos de tradición que reservaban ese rol a la nobleza. Una profecía infantil que auguraba su destino como favorita del rey la impulsó a forjarse como su ideal. Educada en música, literatura, equitación, danza y el arte de la conversación, deslumbraba con una belleza natural realzada por una gracia innata. Su salón literario en París, frecuentado por figuras como Voltaire, la convirtió en una estrella cultural, una mujer que combinaba intelecto, encanto y ambición en una mezcla irresistible. Sin embargo, su verdadero objetivo era el corazón del rey, un trofeo que parecía inalcanzable para alguien de su origen. Estratégica y paciente, Pompadour se cruzaba con Luis en sus cotos de caza favoritos, vistiendo atuendos elegantes que captaban su mirada sin parecer deliberados. Enviaba venados cazados como regalos, pequeños gestos que plantaban su imagen en la mente del monarca. Tras la muerte del amante oficial en 1744, él la eligió, ennobleciéndola como marquesa de Pompadour, para consternación de una corte que veía en ella una intrusa. A diferencia de sus predecesoras, cuyo encanto se desvanecía ante la volubilidad del rey, Pompadour lo retuvo durante 20 años, hasta su muerte en 1764. Cada visita a sus aposentos era un deleite sensorial cuidadosamente orquestado. Fragancias cálidas impregnaban el aire, vestidos únicos sorprendían al rey, y objetos exquisitos, porcelanas finas, abanicos chinos, tiestos dorados, renovaban su fascinación. Su conversación, ágil, divertida y erudita, lo hacía reír y reflexionar como nunca, mientras sus talentos musicales, al piano o cantando, lo embelesaban con una dulzura que contrastaba con la rigidez de la corte. Cuando Luis mostraba signos de hastío, un peligro constante en un rey acostumbrado a obtenerlo todo, Pompadour proponía proyectos ambiciosos, nuevas fincas, jardines elaborados o mecenazgo cultural que apelaban a su deseo reprimido de grandeza. Organizó un teatro privado en Versalles, donde actuaba como protagonista en funciones semanales, convirtiendo cada representación en un ritual que obsesionaba al rey.
Estas producciones, llenas de ingenio y belleza, no solo entretenían, sino que elevaban el espíritu de la corte, consolidando su influencia. Su genio residía en comprender el complejo de inferioridad de Luis, heredero de Luis el XIV, cuya sombra lo abrumaba. En lugar de alimentar sus bajos instintos, como hacían otras amantes, ella reflejó su potencial para la magnificencia, transformándolo de un monarca hedonista en un mecenas cultural cuyo reinado definió el estilo estético Luis XV. Hasta su prematura muerte a los 43 años, Pompadour reinó en la corte y en el corazón del rey, demostrando que el amante ideal no solo seduce, sino que eleva, convirtiendo al objeto de su deseo en la mejor versión de sí mismo. La mecánica de la seducción ideal. El poder del amante ideal radica en una verdad universal. Todo hombre lleva en su interior un ideal, una visión de lo que podría ser o de lo que desea encontrar en otro. Este ideal, nacido en los anhelos de la infancia o forjado por las decepciones de la vida, yace oculto bajo capas de resignación, esperando ser despertado. La tarea del seductor es desenterrarlo y encarnarlo, un acto que requiere una alquimia de observación, paciencia y sacrificio personal. Casanova y Pompadour dominaban esta alquimia, no por un encanto superficial, sino por una capacidad casi sobrenatural para leer el alma ajena. Ignoraban las palabras, que a menudo mienten, y se enfocaban en gestos sutiles, un rubor fugaz, una mirada esquiva, un cambio en el tono de voz, que revelaban anhelos inconfesados. A los aburridos ofrecían emoción, a los solitarios, compañía, a los reprimidos, la liberación de sus cadenas. Este arte exige una disciplina rara en un mundo dominado por la impaciencia y el narcisismo, suprimir el ego para servir la fantasía ajena. La mayoría de las personas, absortas en sus propios deseos, carecen de la paciencia para sondear el alma de otro, para descifrar sus necesidades más profundas. Aquí radica la ventaja del amante ideal. Al convertirse en un refugio de plenitud, en un desierto de egocentrismo, se vuelve irresistible. Su fama como realizador de sueños lo precede, allanando el camino para futuras conquistas. Sin embargo, esta seducción no se limita al ámbito romántico, su alcance es universal. En política, John F. Kennedy, en los años 60, reavivó los ideales perdidos de América. Contra la conformidad y el materialismo de los años 50, su nueva frontera, simbolizada por la carrera espacial y el cuerpo de paz, evocó aventura, servicio y un sentido de propósito colectivo. Su aura de Camelot, juvenil, romántica y noble, hizo que una nación lo amara no como un político, sino como un sueño viviente. De igual modo, Charles Maurice de Talleyrand, el astuto diplomático francés, sedujo a Napoleón al reflejar su ambición imperial. En 1798, tras las victorias de Napoleón en Italia, Talleyrand organizó una fastuosa fiesta en su honor, decorada con bustos romanos que insinuaban un paralelismo con los césares. El mensaje, sutil pero poderoso, encendió en Napoleón la visión de un imperio, un ideal que lo llevaría a proclamarse emperador años después. Talleyrand, al sostener este espejo ante el conquistador, no solo ganó su favor, sino que consolidó su propio poder. El amante ideal, ya sea en alcobas o en tronos, ejerce su dominio al encarnar lo inalcanzable, transformando deseos latentes en realidades palpables. Arquetipos y resonancia cultural. Ciertos ideales trascienden el tiempo y la geografía, arraigados en mitos culturales que resuenan en lo más profundo del inconsciente colectivo. El caballero andante, encarnado por los trovadores medievales o por figuras históricas como Sergei Saltykov, quien arriesgó su vida para cortejar a Catalina la Grande bajo la vigilancia de su esposo, sacrifica todo por su dama. Este arquetipo, definido por una devoción absoluta que relega la guerra, la gloria o el dinero a un segundo plano, cautiva la vanidad femenina al ofrecer una atención que el mundo rara vez proporciona. En el siglo XVIII, en Osaka, un hombre llamado Nisan llevó esta devoción a extremos poéticos,
rociando tréboles con agua para simular rocío y recreando una escena de ciervos para su amada Dewa, solo para desmantelarlo tras su deleite. Este acto, aunque extravagante, ilustra el poder de la entrega total, que convierte al amante en un héroe de la fantasía. En contraste, la Virgen Ramera, ejemplificada por cortesanas renacentistas como Tulia de Aragona, seduce al combinar sensualidad con espiritualidad. Tulia, prostituta de oficio, se reinventó como poeta y filósofa, asistiendo a misa para excitar a sus clientes con la contradicción de su piedad aparente. Sus aposentos, templos del placer, estaban adornados con libros de Petrarca y Dante, haciendo del sexo un acto casi edénico, una fusión de lo carnal y lo divino. Esta ambigüedad, sensualidad envuelta en un aura de inocencia y sensibilidad poética, sigue siendo un ideal masculino, pues promete una gama de placeres que trascienden lo físico, satisfaciendo tanto el cuerpo como el espíritu. Otro arquetipo perdurable es el del Salvador romántico, encarnado en el siglo XX por Rodolfo Valentino, cuya imagen cinematográfica en los años 20, con gestos minuciosos, regalos, bailes, la delicadeza al tomar una mano, hacía del cortejo una experiencia estética, no meramente carnal. Los hombres lo despreciaban, pues las mujeres comenzaron a exigir esa paciencia y devoción, un estándar que pocos podían cumplir. Estos arquetipos perduran porque tocan deseos primordiales, ofreciendo lo que la realidad cotidiana rara vez proporciona: devoción absoluta, ambigüedad seductora o la promesa de trascendencia. Los peligros de la realidad. El camino del amante ideal es traicionero, pues su ilusión de perfección es frágil, vulnerable a la irrupción de defectos humanos. Un solo traspié, una muestra de mezquindad, egoísmo o vulgaridad puede destruir la fantasía cuidadosamente construida. Casanova eludía este riesgo partiendo antes de que la familiaridad engendrara desdén, seleccionando amantes destinadas a partir o desapareciendo con pretextos ingeniosos. Tulia de Aragona, al ser descubierta en actos mercenarios, huía para reconstruir su aura en otra ciudad. Incluso el mito de Kennedy, manchado por revelaciones póstumas de infidelidades y errores diplomáticos, sobrevivió gracias a su martirio, que lo elevó a la santidad. La lección es clara: la distancia preserva el sueño, mientras que la intimidad prolongada lo erosiona. El caso de Alfred de Musset y George Sand ilustra este peligro con precisión quirúrgica. En Venecia, su amor, alimentado por la idealización mutua, colapsó cuando la disentería de Sand reveló su humanidad y Musset mostró un lado plañidero e infantil. Solo la separación les permitió reconciliarse meses después, restaurando la fantasía a través de la distancia. En política, los riesgos son similares. Los líderes que evocan ideales, como Kennedy, arriesgan la desilusión si sus defectos se exponen. Sin embargo, si la fantasía es lo bastante poderosa, como en el caso de Camelot, puede perdurar pese a las manchas, especialmente si se refuerza con un aura de tragedia o sacrificio. Conclusión: el retrato del poder. El amante ideal es un retratista del alma, borrando imperfecciones y exaltando virtudes. Enmarca a su sujeto en un mito, divinizando sus anhelos más profundos. Su recompensa es el poder, la capacidad de moldear corazones, mentes y, en algunos casos, el curso de la historia. En un mundo donde la nobleza es rara y las intenciones son sospechosas, oculta sus manipulaciones tras la máscara de los ideales, haciendo su seducción profunda, duradera y casi imperceptible. Dominar este arte es sostener un espejo ante el espíritu, reflejando no lo que es, sino lo que podría ser, y en ese reflejo reinar supremo. El amante ideal no solo seduce individuos, sino multitudes. Políticos como Kennedy, estrategas como Talleyrand e incluso figuras culturales como Valentino demuestran que este arquetipo puede cautivar naciones, reavivando sueños colectivos o forjando mitos que perduran generaciones. Sin embargo, su éxito depende de una vigilancia constante. La realidad, con sus imperfecciones y contradicciones, acecha siempre, lista para desmoronar la ilusión.
Quien aspire a este papel debe cultivar la paciencia, la observación y la disciplina para mantenerse como un enigma, un sueño que nunca se desvanece por completo. En un mundo hambriento de ideales, el amante ideal no solo seduce, transforma, dejando una huella eterna en aquellos que caen bajo su hechizo, ya sea en la intimidad de una alcoba o en el escenario global de la historia.